íbamos a Gerona, estaba en Barcelona, etcétera, pero por fin todo se pudo arreglar y aquí está hoy, y le quiero repetir las gracias porque ha sido tan amable en aceptar. Antes de empezar me decía Mercè Rodoreda que olvidarse ya tampoco de hablar de un crisantemo. Antes entonces de que entremos en nada más, ¿por qué no me habla de ese crisantemo? A mí me interesa hablar de ese crisantemo por dos razones. A ver. Primero, porque es una acción fea que cometí cuando era muy pequeña, tenía 5 o 6 años. Y luego, para demostrar mi predilección o mi amor o mi pasión por las flores, ¿verdad? Bueno, en casa vivíamos en San Gervasio en una torre lindante con otras torres. Y yo siempre estaba en casa de los vecinos a mirar las flores de los jardines, porque las del mío ya las conocía, ya sabía cómo eran. Y un día fui a casa de la señora Borràs. Tenían un jardín inmenso, lleno de violetas, al tiempo de las violetas, y me quedé asombradísima porque no había visto nunca en su casa un crisantemo, pero era un crisantemo amarillo y rizado, de una maravilla. Y así que lo vi, pensé que me lo llevaría, ¿verdad?, que robaría el crisantemo. Pero claro, la ventana de la cocina y la galería de la señora Borràs daba de cara al jardín, y yo tenía miedo que ella me viera y que no pudiera llevarme el crisantemo, ¿verdad? Y al fin, al cabo de mucho rodar alrededor del crisantemo y darle vueltas y pensar si lo haría o si no lo haría, lo corté y me lo escondí dentro del delantal. Bueno. Entonces me fui, dije a la señora Borràs, me voy. Y la señora Borràs, que no lo hacía otras veces, me siguió, atravesó el comedor y me siguió por el pasillo. Y al abrir la puerta de salir a la calle, me dijo simplemente, dice, si me lo hubieras pedido, te lo hubiera dado. Y esto me ha dejado, cuando veo crisantemos, o cuando pienso en crisantemos, me ha dejado toda la vida una especie de resquemor, ¿verdad? Yo no sé lo que hice con el crisantemo, si lo tiré, si lo escondí, si lo enterré, ¿verdad? Pero la historia del crisantemo es esta, que robé una flor. El complejo del crisantemo. El complejo del crisantemo. Que ha venido usted arrastrándolo desde entonces. Después de esta confesión, una confesión realmente difícil de hacer, porque estas cosas casi nunca la gente se atreve a confesarlas en público, son más bien para pequeños actos de contrición personal. Pero es que si usted hubiera visto el crisantemo, vería que era justificado mi enamoramiento por el crisantemo. Justificaba todas las pasiones hasta llegar al robo, ¿no? Muy pronto entró usted, sin embargo, en contacto con el ambiente literario barcelonés. Sí, sí, porque escribí una novela. Escribí una novela. Una primera novela de la que a veces parece que usted se arrepiente, porque la cita pocas veces, la cita poco, ¿no? Me cae la cara literalmente de vergüenza. Sí, se me derrumba la cara de vergüenza. Y esta novela, entonces, vino a verme, a partir de haber escrito esta novela, vino a verme en casa Puig i Ferreter y a pedirme si tenía alguna novela. Y entonces le dije que sí, que acababa de escribir una, pero es que escribía las novelas, lo que se dice así, en 2 días. A toda velocidad. Y esta novela se llamaba Un día de la vida de un hombre. Bueno, y la publicó, le gustó mucho y la publicó. Y yo estaba entusiasmada, que es una de las novelas que ahora también reniego, que no quiero que se... De las 4 innombrables. Sí, las 4 imposibles. La primera fue Soc una dona honrada, ¿no? Sí, bueno, sí. Que era una cosa espantosa, ¿verdad? Porque a mí lo que me ocurría es que yo no sabía nada de nada, pero tenía unas ganas fabulosas de escribir. Y me acuerdo que no sé dónde leí o no sé dónde oí que para ser un buen escritor antes había habido que ser un buen periodista. Y entonces me lancé al periodismo, que no dormía de nervios, estaba desesperada, y hice reportajes, fui a encontrar a Macià, que no pude entrevistarlo, y entrevisté a su hija María, y salió la entrevista en un semanario que se llamaba, que no me acuerdo cómo se llamaba, La Rambla. Ah, La Rambla, sí. La Rambla. Y entonces, un día, el director de La Rambla me dijo, ¿y por qué escribe usted? Digo, pues porque me gusta mucho escribir, yo quiero ser escritora. Dice, lo que usted tiene que hacer antes de escribir es vivir. Y era un consejo extraordinariamente bueno, ¿eh? ¿Y lo siguió?
a la fuerza. De cualquier manera, aparecen esas 4 novelas de las cuales no quiere acordarse, y Puig i Ferrater la introdujo usted en el famoso Club de los Novelistas. En el Club de los Novelistas, sí. Allí conocí a Trabal, conocí a Armando Viols, Joan Oliver, ¿verdad? En fin, todo el grupo del Club de los Novelistas. Fue una espléndida entrada, sí, ¿no? Sí. Y esto me daba una sensación de superioridad. Yo iba por la calle como si fuera un príncipe real, ¿comprende? Y porque leía Dostoyevsky me pensaba que era la persona más interesante del mundo. La Guerra Civil. La Guerra Civil. ¿Qué pasa durante los 3 terribles años 36 al 39? ¿Qué es de su vida entonces? En los terribles 3 años de la Guerra Civil se vivía pésimamente en toda España, ¿verdad? Pero siempre había la esperanza de que como le diré yo, las potencias extranjeras llegaran a un acuerdo para imponer una paz a España, ¿verdad? Y ese momento no llegó nunca, y la cosa se fue intensificando y cada vez más horrible, hasta que se acabó la guerra y tuvimos que salir de España. Yo, no por nada, porque no había hecho nunca política, ¿verdad? Pero el hecho de haber escrito en catalán y de haber colaborado en revistas, ¿verdad? Digamos, de izquierda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y aconsejada por mi madre, pues me fui pensando que al cabo de 3, 4, 5 meses volvería, ¿verdad?, a mi casa. Lo y que pensaron tantos y tantos eternizando. Claro que después ya era un exilio, digamos, voluntario, por razones, en fin, extraoficiales, digamos, pero los primeros años, sí, los primeros años, yo tardé unos 6 años en volver a Barcelona, que por cierto me dio una gran pena, porque se veía una miseria por todas partes, ¿verdad? Los tranvías aún sin cristales, con unos alambres de estos de tela metálica, de fresqueras, en fin, una cosa que era realmente muy deprimente, y la gente triste, ¿verdad? De todas maneras, la guerra le proporcionó a usted nuevos enfoques y un conocimiento mucho más directo de la realidad humana. Mire, yo he ido muy poco a la escuela y me hubiera gustado mucho ir a la universidad, cosa que no ocurrió, por razones X, ¿verdad? Pero he ido en una escuela muy buena, que es la escuela de la vida, y me ha pegado duro, y esto es muy importante, y se aprende mucho. Se aprende mucho, como el Buscón, como el Lazarillo de Tormes, como el Buscón fue decir, yo señor soy de Segovia, yo señor soy de San Gervasio y he corrido medio mundo. Y vio usted cómo las pasiones afloraban al desnudo en la guerra, en un clima como el de las guerras, es donde precisamente se manifiesta el ser humano de su manera más desnuda y más verdadera, más reveladora, ¿no? Además, pasar de una guerra a otra, de la guerra de España, y al cabo de un tiempo la guerra europea, es una cosa, verdad, terrible. En fin. De todas maneras, diríamos que a través de su obra, a partir de ese momento, puesto que en el año 37 es cuando gana usted el premio S. Creisel con su novela Aloma, a partir de ese momento aparece en su obra ya una capacidad literaria mucho más depurada. Entonces empecé a escribir unos cuentos que me publicaban en revistas que aparecían en la revista México, de Cataluña y otras, sí. Ya no me acuerdo, ¿verdad? Bueno, y ¿qué le diré? No encontraba mi estilo, ¿verdad? No encontraba, me sentía muy insegura, es decir, como si no hubiera escrito nunca en mi vida. Y supongo que esto fue muy bueno, porque durante este tiempo leí mucha literatura francesa, que los escritores franceses tienen un estilo, ¿verdad?, diáfano, una claridad extraordinaria, y yo supongo que esto me fue muy útil. Y entonces escribí un cuento que se llamaba Tarde en el cine, que es de una chica tonta que explica que va con su novio al cine, ¿verdad? Son un par de páginas. Y La Plaza del Diamante, cuando empecé a escribirla, cogí el estilo del cuento este de Una tarde en el cine. Y entonces me sentí, ¿cómo le diré yo?, segura. Bueno, también había leído, hay que decirlo todo, había leído de El viaje a la Alcarria, de Cela, y especialmente Memorias de un cazador de Delibes, ¿verdad? Y esto me lanzó a escribir La Plaza del Diamante con el estilo
del cuento y influida por estos dos grandes escritores españoles que son Cela y Delibes. De modo que usted reconoce que hay algunos ingredientes celianos y delibeanos en su obra, Sí, por lo menos en La Plaza. sí. ¿Usted cree que la calle de las Camelias tiene la misma talla, el mismo tamaño literario, el mismo aliento que la Plaza del Diamante? No. ¿Cree usted No. que está un poco por debajo Sí, o en otra sí. dimensión? Porque además me ocurrió un problema, que esto Sí. no es un problema únicamente mío, ¿verdad? Me había metido en la plaza tanto dentro de la piel de mi personaje que no podía salir. Es decir, incluso en casa hablaba como habla la Colometa, ¿verdad? Y en la calle de las Camelias tuve que hacer un gran esfuerzo para salirme de la plaza. Y claro, el tema no me dio ni la emoción ni la veracidad que hay la verdad que hay en la Plaza del Diamante. El estilo, dicen los que han estudiado a Mercè Rodoreda, que tiene una prosa lírica, una prosa sutil, elusiva, que tiene una tendencia a destacar los pequeños objetos, así como entró en este estudio diciendo, déjenme que diga una cosa de un crisantemo, pues el crisantemo es un primer plano dentro del libro, el crisantemo, la copa, la paloma, en fin, tantas y tantas cosas, que es una cosa un poco cinematográfica, yo no sé si Bueno, consciente o inconsciente. Es que ¿no? lo que es importante en una novela son los detalles. Exacto. ¿Verdad? Es decir, si usted explica el interior de una casa, es más fácil de ver el dueño de la casa que si habla usted del dueño de la casa, ¿verdad? Es muy importante los detalles, pero mucho. Y las pequeñas cosas, estas cosas, ¿verdad?, que parecen tan banales, pero que son tan esenciales en la vida. Los pequeños gestos, Sí. los tics, esa señora que ponía un lazo en todas partes en su casa, ¿no? En las 4 esquinas de la cama había un lazo de cada color. Esas cosas yo no sé si existen todavía. ¿Usted cree que quedan señoras así, que hacen lacitos en todo en la casa? ¿Sí quedan? Pero esto son ocurrencias, ¿verdad? Porque cuando escribes, a veces tienes la sensación que las cosas que escribes te las soplan, ¿verdad? Que no salen de ti, que hay alguien que te las va dictando. Finalmente diríamos que hay otra cosa que hay que destacar en su estilo, que es el intimismo. Estamos dentro de cada uno de los personajes, nos estamos asomando, la prosa es una prosa introspectiva, vemos siempre lo que pasa dentro de cada uno de ellos. No sé. Hay un realismo evidente, un realismo sólido, con atmósfera, es una atmósfera que a veces hasta tiene olor y tiene color, una sensación envolvente, está impregnado de conflictos pequeños, de gentes anónimas, de gentes sin relieve un poco. Diríamos que a usted le preocupan esos seres precisamente, la multitud anónima, la gente de nombres y apellidos desconocidos, que es quien hace la historia y quien la padece, quien la sufre. Y todas las colometas y los quimets que fueron a bailar al entoldado de la Plaza del Diamante, ¿no han tenido nunca la idea de hacer usted un homenaje allí una noche de agosto? Siempre habrá quimets y siempre habrá colometas, siempre habrá. Si hay uno, pero habrá siempre. Pero todos ellos no han tenido una idea que sería hermosísima de rendirle a usted una noche un homenaje justo en la Plaza del Diamante y en el entoldado, en una noche de esas de la fiesta mayor. Sería muy bonito. Sí, y sería claro. Una cosa que estaría más allá de los galardones literarios y de los reconocimientos, digamos, a nivel de jueces y de críticos, y sería una cosa entrañable. Sí, es una buena idea, pero es realizable. Es una idea que desde aquí lanzamos para los amigos de la Plaza del Diamante en Gracia, porque creemos que es una idea que vale la pena de prosperar. No en vano la Plaza del Diamante es famosa en el mundo gracias a la novela de Mercè Rodoreda.